La amplitud de la experiencia humana está intrincadamente entrelazada con la complejidad de la mente y sus reacciones emocionales. En el núcleo de este intricado tejido psicológico surge el concepto, a menudo excesivamente utilizado pero innegablemente vital, de ser triggered. Esta reacción, aunque familiar, se revela como una ventana a un concepto psicológico más amplio y fundamental. Aquí nos sumergiremos en las profundidades de la filosofía, guiados por los ilustres pensamientos de destacadas filósofas, mientras desentrañamos 7 lecciones para entender y superar las intrincadas respuestas emocionales que habitan en nuestra psique. Nuestras mentes, en su búsqueda de estabilidad, a menudo se ven sacudidas por intensas reacciones de miedo y enojo ante situaciones que para otros parecen inofensivas. En este contexto, resuenan las palabras de Simone de Beauvoir, quien argumentaba que la libertad es reconocer, desear y buscar la autenticidad. La idea de ser desencadenado, aunque pueda parecer una limitación, es un llamado a reconocer auténticamente las complejidades de nuestras emociones. Es una invitación a explorar el laberinto de nuestra propia historia emocional, como sugiere la filósofa Martha Nussbaum al afirmar que la imaginación es la habilidad de mapear nuestros caminos emocionales. Al adentrarnos en este fenómeno, entenderemos que ser desencadenado no es simplemente una reacción descontrolada, es una brújula que señala traumas pasados que permanecen inscritos en nuestro ser. Como observa Judith Butler, somos moldeados por traumas que, aunque pueden ser silenciados, nunca desaparecen completamente. Cada desencadenante es un recordatorio, un enlace directo con nuestra historia, y desentrañar estos desencadenantes nos permitirá, como sugiere Simone Weil, no solo ser amados, sino ser conocidos. En este video no solo examinaremos la naturaleza de los desencadenantes y su poder sobre nosotros, sino que también exploraremos estrategias filosóficas para trascender estas reacciones automáticas. Únete a nosotros en este viaje, donde cada lección será una pieza en el rompecabezas de la comprensión de nosotros mismos, inspirado por la filosofía y marcado por el deseo de alcanzar la autenticidad y la serenidad emocional. Al final de esta exploración, te invitamos a suscribirte a esta continua jornada de autoconocimiento y crecimiento filosófico. 1. El concepto de trigger y su importancia en la vida psicológica. En los recovecos de las experiencias emocionales humanas emerge el concepto de ser triggered, una pieza fundamental a menudo subestimada en el mosaico de la psicología. Etiquetado a veces de manera excesiva, ser desencadenado representa una reacción intensa, un llamado de atención de nuestra propia psique. La filósofa existencialista Simone de Beauvoir, al explorar la libertad y responsabilidad individuales, concebiría el ser desencadenado como una manifestación de la angustia ante las elecciones y sus implicaciones. Es, en su esencia, una respuesta visceral al mundo que exige nuestro respeto, compasión y, sobre todo, atención. Al adentrarnos en las profundidades de este fenómeno, somos guiados por la sabia observación de Beauvoir, que destaca la necesidad de reconocer, desear y buscar la autenticidad. El ser desencadenado, lejos de ser una debilidad, se convierte en una ventana a la autenticidad, un reflejo crudo de las emociones que nos definen. Las palabras de Beauvoir resuenan mientras profundizamos en la comprensión de que ser desencadenado no es simplemente una respuesta caótica, sino una manifestación intrincada de quiénes somos y de lo que llevamos en nuestra carga emocional. Sin embargo, para comprender la complejidad del ser desencadenado, debemos ir más allá de la superficie. Nuestras mentes, en su búsqueda de estabilidad, a menudo reaccionan con intensidad a situaciones que, para otros, parecen inofensivas. La filósofa existencialista Albertine Sarrazin, al explorar la inquietud y la búsqueda de significado, podría argumentar que ser desencadenado es un reflejo de la contradicción inherente a la condición humana. Es una búsqueda de sentido en un mundo que, a veces, parece desprovisto de él. Así, al adentrarnos en el territorio del ser desencadenado, abrimos las puertas a un diálogo con nuestras propias contradicciones internas y una oportunidad para descubrir el significado subyacente a nuestras reacciones emocionales intensas. En este primer capítulo de nuestro viaje filosófico, te invitamos a explorar la riqueza del concepto de ser desencadenado,
a reconocer su importancia en la trama de nuestra vida psicológica. Las próximas lecciones desentrañarán las capas más profundas de esta reacción, ofreciendo ideas y estrategias para trascender sus ataduras y lograr una comprensión más clara de nuestra propia autenticidad emocional. Únete a nosotros mientras desentrañamos las complejidades del ser desencadenado, una lección filosófica a la vez. 2. La naturaleza de las respuestas de gatillo y la autenticidad emocional. Al sumergirnos en los entresijos de la naturaleza de las respuestas de gatillo, desentrañamos un panorama emocional complejo que resuena con las palabras de Bell Hooks, una filósofa feminista, que nos insta a entender que el amor es un acto de valentía, nunca de miedo. Las respuestas intensas, aunque puedan parecer desproporcionadas a las situaciones cotidianas, son en realidad manifestaciones valientes de la vulnerabilidad humana. Ser desencadenado, a menudo etiquetado como exceso de sensibilidad, se convierte entonces en una expresión intrépida de nuestras emociones más profundas, exigiendo el coraje de enfrentar la autenticidad que conlleva. Nuestra mente, en busca de estabilidad, responde a situaciones que para otros pueden parecer inofensivas con una intensidad que a menudo se nos escapa. Así como la filósofa francesa Simone Weil destacaba la importancia de no solo ser amado, sino ser conocido, ser desencadenado resulta ser una búsqueda de ser comprendido en niveles más profundos. La reacción intensa no es simplemente una respuesta descontrolada, es un llamado al reconocimiento y la comprensión, una aspiración intrínseca a ser entendido más allá de las apariencias. En este contexto, la filósofa feminista Judith Butler podría guiarnos, argumentando que somos moldeados por traumas que, aunque pueden ser silenciados, nunca desaparecen completamente. Cada respuesta de gatillo es, por lo tanto, una reverberación de traumas pasados, un eco de experiencias que, aunque silenciadas, permanecen profundamente arraigadas en nuestra psique. Ser desencadenado se convierte en una narrativa viva de estos traumas, pidiendo no solo atención, sino también compasión y comprensión para lo que reside en las sombras de nuestra historia emocional. Al explorar la naturaleza de estas respuestas intensas, abrimos la puerta a un viaje de autenticidad emocional. Ser desencadenado, a menudo etiquetado como una debilidad, emerge como un acto valiente de permitirse ser vulnerable. Te invitamos, en esta segunda lección, a descubrir la valentía detrás de las respuestas de gatillo, a reconocer la búsqueda de autenticidad que impregna cada reacción intensa. En nuestra búsqueda de comprensión, continuaremos explorando las sutilezas filosóficas que dan forma a nuestra psicología emocional, navegando por las aguas turbulentas de las respuestas de gatillo hacia la autenticidad que reside en el núcleo de nuestra humanidad. Únete a nosotros mientras desentrañamos las complejidades del ser desencadenado, una lección filosófica a la vez. 3. Ingeniería inversa de los gatillos, desentrañando la complejidad psicológica. Al adentrarnos en la tercera lección, ingresamos en un territorio intrigante de ingeniería inversa de los gatillos, donde la mente se revela como un intrincado mecanismo en busca de patrones y respuestas emocionales. Este proceso resuena con la noción filosófica de la mente como una tabula rasa, un concepto que se remonta a la filosofía empirista, donde la experiencia moldea la conciencia a lo largo del tiempo. Al igual que un alquimista psicológico, la mente busca reconocer patrones de peligro como una salvaguarda para la supervivencia. Cada gatillo, como piezas de un rompecabezas, encaja precisamente en eventos traumáticos pasados, revelando una visión única de la historia emocional de cada individuo. Esta interconexión entre gatillos y eventos catalizadores nos remite a la teoría del conocimiento y a la búsqueda de la comprensión, donde el pensamiento reflexivo se convierte en una herramienta esencial para desentrañar los misterios de la mente. Al explorar la relación entre gatillos y eventos pasados, se nos insta a reflexionar sobre la filosofía de la mente consciente, donde el acto de pensar se convierte en la esencia de la existencia. La relación entre gatillos y eventos catalizadores, aunque no siempre sea literalmente equivalente, destaca la fuerza del vínculo entre pasado y presente. Esta búsqueda de respuestas, a menudo inconsciente, resuena con la filosofía psicoanalítica,
donde los recesos del inconsciente se convierten en una arena donde los traumas permanecen latentes, influyendo sutilmente en las experiencias cotidianas. Así, la complejidad de la mente se despliega como un enigma filosófico, donde la decodificación de los códigos emocionales que conectan gatillos y traumas pasados se revela como una búsqueda íntima de la comprensión de la propia existencia. En esta lección, te invitamos a explorar la biblioteca interna de tu mente, a descifrar los códigos emocionales que conectan gatillos y traumas pasados. Vamos juntos mientras desentrañamos la complejidad del mecanismo mental, buscando comprender cómo la mente cose los hilos del pasado en el tejido del presente, una lección filosófica a la vez. 4. La conexión entre desencadenantes y trauma, cartografía de la historia emocional. Al explorar la conexión entre desencadenantes y trauma, nos embarcamos en un viaje de cartografía de la historia emocional, donde los desencadenantes actúan como marcadores que nos guían por senderos del pasado. Esta relación intrínseca destaca la complejidad de la memoria, evocando la filosofía del empirismo que sugiere que la mente es una hoja en blanco donde las experiencias dejan sus marcas. Los desencadenantes, entonces, se convierten en reveladores de una narrativa emocional intrincada, donde cada fragmento cuenta una parte de la historia. La precisión con la que los desencadenantes se encajan en eventos traumáticos pasados revela una búsqueda de patrones por parte de la mente, una manifestación del racionalismo filosófico. Así como el racionalismo enfatiza el papel de la razón en la comprensión del mundo, la mente, al identificar patrones en los desencadenantes, busca comprender y reaccionar a situaciones presentes basándose en experiencias pasadas. Esta búsqueda de la lógica emocional nos lleva a reflexionar sobre la naturaleza de la razón y su influencia en la forma en que procesamos y respondemos a las complejidades de la vida. La conexión entre desencadenantes y eventos traumáticos no siempre es una correspondencia literal, pero la intensidad de esta conexión resuena con la dialéctica hegeliana, donde la contradicción y la interconexión son fundamentales. Los desencadenantes, entonces, se convierten en puntos de tensión entre el pasado y el presente, entre el dolor experimentado y la realidad actual. En este conflicto, la mente se convierte en una arena filosófica donde se busca reconciliar las contradicciones emocionales, creando una síntesis que permita una comprensión más profunda de la propia historia. Al explorar la cartografía de los desencadenantes y traumas, nos sumergimos en una reflexión sobre la esencia misma de la experiencia humana. Cada desencadenante, al revelar un fragmento del pasado, nos invita a contemplar la naturaleza de la memoria, la razón y la interconexión emocional. En esta lección, te invitamos a trazar tu propia historia emocional, a descifrar los marcadores que han dado forma a tu viaje. 5. El desajuste. Entre pasado y presente, discerniendo la realidad. Al adentrarnos en el quinto punto de esta jornada filosófica, nos enfrentamos al desajuste entre pasado y presente, una dualidad que resuena con la filosofía existencialista, donde el ser está constantemente desafiado a confrontar su propia temporalidad. El ser desencadenado, como un fenómeno intrínseco a este desajuste, se revela como un llamado para discernir entre la realidad presente y las sombras del pasado que aún persisten. La mente, al ser desencadenada, a menudo pierde la capacidad de distinguir entre lo inminente y lo que es una resonancia de traumas pasados. Este desafío refleja la filosofía fenomenológica, que destaca la importancia de la experiencia consciente y la percepción directa. Ser desencadenado, en este contexto, es una perturbación en la vivencia directa de la realidad, una interferencia que distorsiona la claridad del momento presente. El desajuste entre pasado y presente también evoca la teoría del conocimiento pragmática, donde la verdad se determina por la utilidad práctica. En este escenario, ser desencadenado representa una desconexión entre la realidad presente y la utilidad práctica de la respuesta emocional, ya que muchas veces las reacciones intensas no se alinean con la necesidad real del momento. Esta dicotomía nos invita a explorar cómo las percepciones distorsionadas del pasado pueden oscurecer nuestra comprensión de la realidad presente. La incapacidad de discernir entre pasado y presente, entre la amenaza antigua y la situación contemporánea, refleja también la teoría del determinismo.
donde los eventos pasados determinan los eventos futuros de manera inexorable. Sin embargo, Ser desencadenado nos desafía a reconsiderar esa determinación, a reconocer la capacidad del ser humano para trascender los patrones establecidos por el pasado. Al explorar esta interacción compleja, se nos invita a cuestionar hasta qué punto estamos verdaderamente determinados por nuestras historias pasadas y a considerar la posibilidad de moldear nuestro presente de manera consciente. En esta lección, te invitamos a reflexionar sobre el desajuste entre pasado y presente, a discernir la realidad ante las sombras de lo que ya fue. 6. Pérdida de la discriminación en el calor del momento, entre el yo pasado y el yo presente. En el 6º capítulo de esta jornada filosófica, nos enfrentamos a la pérdida de la discriminación en la intensidad del momento, un fenómeno que nos lleva al corazón de la filosofía de la identidad. El ser desencadenado, al perder la capacidad de discernir entre la amenaza pasada y la realidad presente, nos traslada a un diálogo filosófico sobre la continuidad del yo a lo largo del tiempo. La identidad, fragmentada por la interferencia del pasado, se convierte en un terreno fértil para explorar cómo las experiencias pasadas dan forma a la percepción del yo en el presente. La filosofía de la mente, al indagar sobre la naturaleza de la conciencia, resuena en este contexto. El ser desencadenado, al perder la discriminación en el calor del momento, desafía la noción de conciencia como una experiencia continua y unificada. La mente, inundada por emociones intensas, destaca la fragilidad de esa continuidad e invita a reflexionar sobre cómo las experiencias emocionales moldean y a veces fragmentan la percepción de la propia identidad. La dialéctica hegeliana, con su enfoque en la contradicción y la síntesis, surge mientras exploramos la dualidad entre el yo pasado y el yo presente. El ser desencadenado representa un conflicto entre las experiencias pasadas que han moldeado el yo y la realidad presente que exige una respuesta adaptativa. Esta tensión dialéctica, donde las contradicciones entre el yo pasado y el presente se enfrentan, se convierte en una arena filosófica para examinar cómo el ser humano negocia su identidad en medio de las complejidades emocionales. El desafío de discriminar entre el yo pasado y el yo presente también evoca la filosofía existencialista, que enfatiza la libertad y responsabilidad individuales. El ser desencadenado, al perder temporalmente el control sobre sus reacciones, destaca la lucha existencial entre el determinismo del pasado y la libertad de elección en el presente. En este conflicto, nos enfrentamos a la responsabilidad de reconocer las influencias del pasado, sin permitir que definan integralmente nuestro yo presente. En esta lección, te invitamos a explorar la pérdida de la discriminación en el calor del momento, a sumergirte en la complejidad del yo pasado y del yo presente. Únete a nosotros mientras desentrañamos las capas filosóficas de este fenómeno, buscando comprender cómo la identidad se manifiesta y transforma en el torbellino emocional del ser desencadenado. Una lección filosófica por Bess. 7. El llamado a la curación. Amor como proceso de reconexión. En el punto culminante de esta exploración filosófica, somos llamados a la curación, a comprender el amor como un proceso de reconexión con nuestra propia narrativa emocional. El ser desencadenado, en su crudeza, se revela como un llamado al amor, un viaje interior que resuena con los principios fundamentales de la filosofía humanista. El amor, entendido como un proceso de acogida y comprensión paciente, emerge como la cura para los desafíos emocionales que surgen cuando somos desencadenados. La filosofía humanista, centrada en el valor y la dignidad del individuo, encuentra resonancia en este llamado a la curación. Al abrazar al ser desencadenado con amor, se nos invita a reconocer la singularidad de nuestra propia experiencia emocional y a extender ese reconocimiento a los demás. El amor, en este contexto, trasciende las fronteras del yo, convirtiéndose en un puente que conecta las narrativas emocionales individuales en un tejido más amplio de compasión y aceptación. El viaje de curación, en el contexto del ser desencadenado, destaca la importancia de la autenticidad. La filosofía existencialista que exalta la responsabilidad individual resuena aquí.
La curación no es solo un proceso externo, sino un compromiso interno de enfrentar las verdades emocionales, aceptar las vulnerabilidades y recorrer el camino de la autenticidad. El amor como agente de curación nos invita a abrazar nuestras experiencias emocionales con valentía e integridad. La teoría de la mente, que explora cómo comprendemos e interpretamos las experiencias de los demás, cobra relevancia al considerar el papel del amor en la curación. Al amarnos a nosotros mismos y a los demás durante los momentos desencadenados, participamos en una interacción filosófica que desafía la visión dualista del yo y del otro. El amor, como acto de comprensión y aceptación, disuelve las fronteras que separan las experiencias emocionales individuales, invitándonos a reconocer la humanidad compartida en las altas y bajas emocionales. En esta lección final te invitamos a abrazar el llamado a la curación, a percibir el amor como un proceso de reconexión contigo mismo y con los demás. Al llegar al desenlace de este viaje filosófico sobre el ser desencadenado, se nos invita a contemplar las profundas lecciones que surgieron al explorar la complejidad de la psique humana. La filosofía del ser desencadenado no solo delinea las sutilezas de la experiencia emocional, sino que también ofrece un camino hacia la curación interior y una comprensión más profunda de nuestra propia humanidad. Cada tema explorado, desde la naturaleza de las respuestas de gatillo hasta la búsqueda del amor como agente de curación, se revela como un capítulo esencial en la epopeya de la autorreflexión. Enfrentamos los fantasmas del pasado, desentrañamos los mecanismos de la mente y nos lanzamos a la búsqueda incesante de la autenticidad. En este proceso surgen conceptos filosóficos que resuenan a lo largo de la historia del pensamiento humano, destacando la atemporalidad y la relevancia de la reflexión sobre el ser desencadenado. Al comprender la ingeniería inversa de los desencadenantes, la conexión entre los desencadenantes y el trauma, y la discrepancia entre pasado y presente, nos sumergimos en las profundidades de la condición humana. Descubrimos que la pérdida de discriminación en el calor del momento y la dualidad entre el yo pasado y el yo presente son desafíos intrínsecos a la experiencia emocional. Sin embargo, la última lección nos invita a abrazar el llamado a la curación, reconociendo el amor como un proceso de reconexión consigo mismo y con los demás. El amor, entendido aquí no solo como un sentimiento, sino como un compromiso activo con la comprensión, aceptación y acogida, surge como la brújula que guía nuestro viaje interior. La filosofía del ser desencadenado, por lo tanto, trasciende la mera comprensión teórica. Es un llamado a la acción, una invitación a aplicar estas lecciones en nuestra propia vida. Al concluir esta exploración filosófica, te invitamos a integrar estas reflexiones en tu viaje personal. Al abrazar la filosofía del ser desencadenado, descubrimos que la verdadera comprensión de uno mismo es un acto de valentía y que la curación interior es un viaje trascendental. Que este viaje filosófico resuene en tu vida cotidiana, estimulando una búsqueda continua de sabiduría y plenitud interior. Mira nuestros otros vídeos, dale like y suscríbete al canal para continuar este aprendizaje juntos.